Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Susana Rivero, la diputada del MAS, se está haciendo la loca. No abre investigación, no acusa, ni siquiera habla de los narcos que se pasean por las dependencias del gobierno. No voy a hacer otra vez la lista de los que cayeron con la blanca en las narices, pero ya es inocultable. Lo grave es que en las altas esferas todos se hacen los locos, y esto en política no es materia psiquiátrica, es más bien materia penal, se llama encubrimiento, y podría ser mucho más. Algunos casos que se conocen ya públicamente y que deberían ser investigados. Por ejemplo, el patrimonio de Felipe Cáceres. Felipe Cáceres, un cocalero del Chapare, que por norma tendría que producir solo coca en un espacio de un cato, y que, claro, desde que fue nombrado como el zar antidroga, pues ya ni siquiera eso, ¿verdad? Él ha declarado que tiene más de $1 millón como patrimonio. Es lo que ha declarado. ¿Cuánto más tendrá? $1 millón para un humilde cocalero ya es una sospecha. A ver, supongamos que como zar antidroga, Felipe Cáceres gana $2.000 al mes. Digamos que ahorra, un ahorrador Felipe Cáceres, $1.000 al mes. Gasta solo $1.000 y ahorra $1.000. En 13 años de gobierno son $156.000. Pregunta doña Susana Rivero, ¿de dónde salieron los otros $800.000, por favor? No tendría que ser investigado, ya que alguien vinculado de alguna forma al negocio del narcotráfico, supuestamente para luchar contra el narcotráfico, pero en esa lucha se codea con los narcotraficantes y de repente aparece con una inexplicable fortuna de $1 millón, la que ha declarado, ojo. Bueno, pero ¿por qué no empezamos por casa, Susana? El hermano de Susana Rivero, Sebastián Rivero Guzmán, hasta antes del gobierno de Evo Morales, fue un destacado, muy conocido, veterinario beniano, ganadero, como la propia Susana Rivero, vienen de una familia ganadera en el Beni, que podríamos catalogar medianamente rica, no es de los grandes ganaderos del Beni. Con el gobierno de Evo Morales, ya el 2008, Sebastián Rivero Guzmán aparece como empresario soyero. El 2008 se integra como accionista de la reciente creada empresa Inversoya. Inversoya aparece comprando las acciones de la empresa soyera más grande de Santa Cruz, Gravetal. Gravetal fue creada con capitales colombianos y se dedicaba a copiar y exportar soya, la más grande de Santa Cruz. Bueno, se calcula por lo bajo que el precio de Gravetal era de $60 millones. Inversoya compra el 99% de Gravetal y ese 1% también es comprado por dos empresarios masistas. Uno de ellos es también el socio mayoritario de Inversoya. A ver, Inversoya tiene dos socios principales.
Uno es el que aparece como presidente del directorio, responsable, etcétera, etcétera, que fue hasta antes de el 2008, era un concejal de una provincia cochabambina, Juan Valdivia. Y el segundo es el hermano de Susana Rivero, Sebastián Rivero Guzmán. Rivero aparece con el 33% de las acciones de Inversoya, Juan Valdivia con el 34% y otros con el 33%, con lo que hace el 100% de Inversoya. Bueno, ¿cómo es que Inversoya, de dónde saca Inversoya el dinero para comprarse Gravetal? Porque los colombianos vendieron Gravetal no al crédito, al contado. Estamos hablando que para tener el 33% de Inversoya, estamos calculando unos 20 millones de dólares. Entre 15 y 20 millones de dólares. Es decir, don Felipe Cáceres es pues un pinche en comparación a esto. ¿De dónde salió ese dinero? ¿No habrá que investigar? ¿No es esto sospechoso? Bueno, lo concreto es que yo tengo algunos indicios para darle la respuesta. Del bolsillo del pueblo venezolano. La compra de Gravetal fue parte de estos negociados, de esta burguesía vinculada al poder de Hugo Chávez, esta burguesía que ha hecho millones y millones y millones a costa de las empresas estatales de Venezuela y de toda el área, ¿no? Fue un desfalco para beneficiar a un grupo vinculado al MAS. Es decir, es la burguesía azul que surgió en estos 13 años vinculada a los negociados y a los contratos del gobierno del MAS. Usted dirá, ¿qué tiene que ver Venezuela en esto? Pues todo, todo. Sacaron la plata de una subsidiaria de PDVSA. Con la plata de PDVSA crearon una empresa privada llamada Monómeros, y es Monómeros que en Barranquilla, Colombia, compró Gravetal, compró el 100% de las acciones. Los colombianos recibieron la plata, ¿no? Contante y sonante, todos verdes. Bueno, Monómeros le entregó sin costo alguno, ¿sí? Aquí tienen las acciones, aquí tienen Gravetal, a este pequeño grupo de masistas que inmediatamente se convierten en esta burguesía azul encabezada por Juan Valdivia, que como lo digo, hasta entonces era un ilustre desconocido, recibe el 34% de las acciones. Para recibir las acciones crean Inversoya, ¿no? 34% de las acciones, Sebastián Rivero Guzmán el 33% y otros el 33%. También apareció por ahí como gerente el hermano del que fue entonces ministro de Obras Públicas, Salvador Rick. Pero hermanos, es evidente que juntan un grupo para, ¿no?, hacerse cargo de este negocio. Rick renuncia, pero Rivero se queda un tiempo, fue miembro del directorio de Gravetal entre el 2009, renuncia el 2010, y también fue gerente de logística de Gravetal, etcétera. Es decir, su participación es inocultable, pero además es un hecho público que es dueño del 33% de las acciones de Inversoya. Entonces, esto es materia de investigación. ¿De dónde sacaron la plata? Esa es la pregunta para apuntar a este negocio de los venezolanos con el Monómeros, esta empresa Monómeros, que le paga a los colombianos. Monómeros le regala las acciones a este grupo de nuevos burgueses azules, y Gravetal pues pasa
a ser una empresa influyente vinculada al gobierno y que ahora, de acuerdo al balance del 2018, pues es una empresa sobreendeudada, tiene dificultades económicas, etcétera, etcétera. Pero esa no es la materia de la investigación. La materia de la investigación es cuál es el origen de la riqueza del hermano de Susana Rivero. Y esta diputada se está haciendo la loca, no investiga esto que es esencial. Pero podríamos seguir con el tema de Gravetal, pero por falta de tiempo pasemos a el mejor momento, el mejor papel desempeñado por Susana Rivera. Ahí sí que se hizo la loca, en la investigación a la empresa china Camsé. Recordarán que el Parlamento creó una comisión encabezada por Susana Rivero, que tenía que investigar los contratos de esta empresa china, cuya gerente comercial era Gabriela Zapata, quien a los 18 años se había convertido en amante del presidente Evo Morales. Evo Morales ya era presidente y Gabriela Zapata era su amante. Y tuvieron una relación de 2 años consecutivos. Y Gabriela Zapata, de pronto, sin mérito alguno, se convierte en la gerente comercial de Camsé, que es la encargada de la negociación y firma de los contratos de esta empresa china. En total, la empresa china termina con 6 contratos, casi 600 millones de dólares, 600 millones de dólares. La mayoría, es decir, a excepción de un contrato, todos los demás fueron firmados de forma directa, sin licitación de por medio. Nadie sabe si hay sobreprecios, a cuánto llegan los sobreprecios, etcétera, etcétera, etcétera. Gabriela Zapata operaba desde las dependencias del Ministerio de la Presidencia. Entraba y salía al Ministerio de la Presidencia. Sí, alterando las hormonas del titular de esa cartera. Habían otros ministros que entraban y salían de la casona en la que residía Gabriela Zapata, comprada a una de las víctimas de este régimen. En fin, la Camsé firmó contratos de provisión de talados petroleros, pasando por la construcción de represas hidroeléctricas, planta azucarera, hasta tendido de vía férrea. Esta diversidad, que no la tiene ninguna empresa seria en el mundo, ya es pues sospechosa, sumando a los contratos directos, con posibles sobreprecios y posibles coimas, porque Gabriela Zapata no ahorró en fotografías y nos envió todas, ¿no? Mostrando esos paquetes de dólares que rebalsaban de la mesa en la que ella había abierto los maletines llenos de dólares, paquetes de dólares. Oiga, qué exposición, ¿no? Bueno, en todo caso, no voy a seguir con los detalles porque el cuento lo sabe usted por demás. Pero Susana Rivera, que tenía la obligación de investigar, resulta que saca la conclusión de que todo estaba bien. Todos los contratos estaban bárbaros, ¿no? No citó al presidente Evo Morales, no tomó declaraciones a los ministros involucrados, no tomó declaraciones ni siquiera a los representantes de la empresa china Camsé, que cerraron su oficina, que estaba en la 13 de Calacoto, y se fueron del país. Y la única conclusión fue que no hay ni un indicio que demuestre
un posible tráfico de influencias por parte del presidente Evo Morales. ¡Pam! Caso cerrado. Eso sí que es hacerse la loca. Pero volvamos a los narcos. El principal se llama Pedro Montenegro Paz. El primer hecho es que no ha sido detenido, no ha sido habido. Peor todavía, no ha sido investigado, no ha sido procesado. No hay un caso de narcotráfico abierto en su contra en nuestro país. Y se supone que todas las autoridades saben que es un narcotraficante de los pesos pesados, al menos desde el año 2015. La Policía Federal del Brasil envió todo su expediente. Lo envió como corresponde vía Cancillería al Poder Judicial y allí están todos los antecedentes, fotografías, circunstancias, etcétera, etcétera, porque Pedro Montenegro Paz está acusado en el Brasil de haber traficado 1,3 kilos de cocaína. No estamos hablando de un pez chiquitito, estamos hablando de un tiburón del narcotráfico. Después de que la policía en el Brasil lo acusó y lo pescó con semejante cantidad de cocaína, Pedro cruzó la frontera y se instaló feliz y contento en Santa Cruz, donde se codeó con todos los que pudo codearse, compró 25 propiedades entre casas, haciendas, departamentos, edificios, 25. El narcotráfico rinde, ¿no? Entró, salió no solo de restaurantes, no solo de bares, no solo se paseó por la plaza principal, pero sobre todo por los pasillos y dependencias de la policía, que es responsabilidad directa del ministro de Gobierno, que a esas alturas, es decir, del 15 que llegó el expediente al Poder Judicial, entró antes en realidad. El 15 es la Corte Suprema de Justicia que emite un fallo que dice deténgase y extradítese a este señor. Y esa orden judicial se la mandan a la policía, por supuesto. Y el jefe de la policía es el ministro de Gobierno. Bueno, en esos 4 años la policía no hizo nada, salvo condecorarlo en 3 oportunidades, porque Pedro Montenegro Paz construía, ¿no? Dependencias deportivas para la policía y en agradecimiento pues lo condecoraban, pero además pagaba hermosas vacaciones de carnaval en Cartagena y allí se iban los policías con las mujeres, ¿ah? ¿Qué le parece? Y el ministro de Gobierno no sabía nada, nada, ¿qué le parece? Se hacía el loco. Cuando el comandante de la policía, el penúltimo, de pronto, quién sabe por qué, porque no recibió lo suficiente, porque no le daban participación, porque hay una pelea, la verdad que a muerte dentro de la policía, entre fracciones, grupos de poder, en fin, quién sabe su motivación, pero lo cierto es que el comandante de la policía decide investigar a los policías amigos del narco Pedro Montenegro Paz. Y en el momento en que inteligencia saca un informe que le llega a manos del comandante de la policía, que lo va a utilizar como instrumento para perforar a los contactos policiales, que no habían sido pocos y habían sido de alto rango, ese momento lo destituye el ministro de Gobierno. Es decir, ni siquiera esperan la presencia de Evo Morales, que estaba de viaje, sino que con un presidente interino posesionan al nuevo comandante de la policía. Y
a consecuencia de las grabaciones que hace circular el comandante de la policía destituido y afectado, es que sabemos todos de las andanzas de Pedro Montenegro Paz y de la gran influencia política de Pedro Montenegro Paz, de sus contactos policiales, de la impunidad de la que gozó, etcétera, etcétera. El ministro de Gobierno no puede decir yo no sabía, porque le ha llegado, ¿no?, una orden de la Corte Suprema de Justicia, no de un pinche juzgado de por aquí, por allá, no, de la Corte Suprema de Justicia que decía, deténgase y extradítese. En ese momento, supongamos que nunca hubiera leído los periódicos, no se enteró de las fechorías en el Brasil, pero cuando la Corte falló y le envía a la policía una orden para la detención, el ministro de Gobierno no puede alegar desconocimiento. Y tenían que detenerlo, investigarlo y abrirle proceso acá para saber qué fechorías ha hecho en el país, quiénes son sus contactos, cuál es el cartel que investiga. No hicieron nada. Ni lo detuvieron para extraditarlo, ni lo detuvieron para investigar cuál es la actividad de narcotráfico en el país. Solo se sabe ahora, 4 años después, que había tenido 25 propiedades que han sido intervenidas. Se sabe que les daba a los policías departamentos para que vivan en ellos. Bueno, la cosa es de una magnitud infinita. Infinita porque estamos frente a un tiburón del narcotráfico protegido, porque no hay otra forma de explicar cómo alguien como Pedro Montenegro Paz no hubiese sido detenido nunca en territorio boliviano. Es más, no tiene antecedentes en Bolivia. Es más, la policía le dio algunos papeles de identificación con nombres falsos, pasaportes con los que Pedro Montenegro Paz viajó a Cartagena, viajó aquí, viajó allá, iba, venía, entraba, salía, ¿verdad? Bueno, condecorado 3 veces con la policía, solo en nuestro país, ¿no? Solo en nuestro país. Solo en nuestro país no cae el ministro de Gobierno. Solo en nuestro país no se levantan sospechas sobre el presidente del Estado plurinacional. Solo en nuestro país se va a echar la culpa a niveles inferiores, porque como en el caso Zapata, se detiene al chofer, se detiene a Cristina Choque, ¿no? A Gabriela Zapata se la detiene no por posible tráfico de influencia sobre los sobreprecios, no, se la detiene porque mintió sobre el hijo de Evo Morales, ¿verdad? Es fantástico la forma en la que se tapan los grandes negociados y escándalos, pero más que un escándalo, yo creo que ya no nos escandalizamos, ¿verdad? Esto ya deja de ser un escándalo, es una rutina. En nuestro país es una rutina, porque de acá a pocos días desaparecerá el caso de Pedro Montenegro Paz, porque aparecerá otro caso aún más grande y entonces vamos rebotando día tras día de un caso a otro, de un caso a otro, sin que logremos profundizar ninguno, porque está la avalancha de corrupción, está la avalancha de vínculos con el narcotráfico, que no nos da tiempo para detenernos en alguno de ellos. Y no solo las autoridades, no solo el ministro de Gobierno, pero sobre todo doña Susana Rivero, se hacen los locos. Gracias por escucharme con otro informe especial. Estaré mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. Titnis no está solo. La madre tiene sus derechos.
Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaleros, porque ellos no van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Cosa! Tignis no está solo. Esta comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Tignis no está solo.